a ver que se va a conformar un gran núcleo urbano, que es la gran diferencia. Hasta ahora en los desarrollos que teníamos, ninguno superaba los 10.000, 15.000 habitantes, ¿eh? Solo el caso de los Zapoteca es lo que llamaríamos Monte Albán, que es el mayor desarrollo hasta ese momento, cuya población aglutinada y de los alrededores, etcétera, no supera las 20.000 personas. Ahora nosotros vamos a asistir a un proceso de urbanización mayor que se va a dar en el Valle Central, México, que es Teotihuacán, ¿eh? Teotihuacán, considerada la ciudad de los dioses, va a ser un gran centro urbano y ceremonial. Va a ser un fenómeno, teniendo en cuenta la época, más o menos entre el año 300 va a comenzar a producirse un proceso de concentración de población, el año 300 antes de Cristo, ¿eh? Y su durabilidad va a ser variable conforme los distintos autores, pero más o menos es entre el año 700 y 800 que va a entrar en crisis y va a desaparecer. Es notable su desarrollo por dos cosas. Una, porque va a ser un gran centro urbano, es decir, la población va a vivir en ese lugar y se va a desplazar a trabajar a la zona rural. O sea, el lugar de residencia va a ser la ciudad, en una serie de barrios que van a tener características muy parecidas y donde los objetos que van a vivir ahí van a ser de los distintos grupos especializados. Esa va a ser, eso es lo que va a caracterizar a Teotihuacán. La gente de los diversos grupos van a residir en la ciudad y cada uno se va a dedicar a su actividad para la cual es especialista. Entonces los agricultores van a residir en la ciudad con su familia, pero van a trabajar en la zona rural. Y otro grupo especializado que ellos van a tener, que son los artesanos, que van a producir distintos productos, todos de alta calidad, también van a residir ahí, van a tener sus talleres, etcétera, y esos se van a intercambiar. ¿Mm? Eh, o sea que por lo tanto va a superar a cualquier centro urbano desarrollado hasta ese momento. Va a cubrir una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados y también su influencia se va a extender más allá del Valle Central de México. Van a tener también, no solamente van a tener especialistas, su dominio en algunos casos, algunos autores dicen que es un dominio militar, otros dicen que no, que hay notable desarrollo cultural sería, y más bien sería una influencia de este tipo. La extensión de o su influencia cultural se va a extender mucho más allá del Valle Central y como yo creo que les mencioné en una oportunidad, la zona de Mesoamérica va a tener como dos fronteras móviles, no van a ser estáticas, donde se presume que la cultura, o lo que ellos llaman la civilización, llega hasta ciertos parámetros que obviamente lo sostienen ellos, ¿eh? Esos parámetros van a ser organizados desde ellos para el resto, ¿eh? Más o menos se calcula que su influencia en el tiempo es entre 900 y 1000 años aproximadamente, hasta que en definitiva entra en declive, digamos, ¿eh? Eh, el Valle Central en general es una superficie que más o menos se calcula que tiene entre 7 y 8.000 kilómetros cuadrados y va a tener una
altitud de más o menos 2.000 metros sobre el nivel del mar, un clima bastante templado, más bien seco, y un poco húmedo hacia la zona sur. Abarca lo que hoy llamaríamos el Distrito Federal, donde está la Ciudad de México, y el Estado de México, que son vecinos. En general, esa superficie estuvo conformada por una serie de grandes lagos, con una superficie de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados, que posteriormente fue drenado para tornarse un área cultivable, ¿eh? Eso que habíamos hablado la otra vez. Conforman una serie de lagos, algunos de ellos se terminan convirtiendo en pantanos, y por lo tanto van a ser drenados para producción, ¿eh? Va a haber una serie de pequeños ríos también en esa región. En general, antes de la existencia de Teotihuacán van a ir conformándose, o sea que este proceso de urbanización no va a ser un proceso que se va a dar de un día para otro, sino se va a conformar en la etapa del preclásico una serie de pequeñas aldeas agrícolas. La mayoría de ellas comienza a producir, pero es una producción de subsistencia, hasta lograr ellos posteriormente grandes cosechas y utilizar una serie de hábiles maniobras para lograr tener una alta producción, ¿eh? Lo que nosotros vamos a llamar el sistema de control del agua. Ese, eso va a permitir que estas pequeñas aldeas donde va a sobresalir Tlatilco, en principio llega a tener una población de 1.500 habitantes. A medida que avanza esta etapa del clásico, la población se va a ir concentrando hasta que se calcule que hace 500 años antes de Cristo, en esa región había una concentración poblacional bastante importante que superaba los 70.000 habitantes, todos dispersos, pero que conformaban una organización de producción agrícola, diríamos hoy, con un cierto nivel de jerarquía. Básicamente, hay aldeas que son más importantes y van a conformar, de alguna manera, un modelo o sistema de sociedades de jefatura. Van a comenzar a utilizar también la irrigación artificial, esto que hablábamos el otro día, el control del agua, ¿eh? Porque es una zona en general seca. Y todavía siguen con la costumbre de, a pesar de tener el desarrollo agrícola, ellos utilizan otras alternativas económicas, como ser la caza y la pesca, ¿eh? Las sociedades se van conformando a partir de un modelo de clan dado por el parentesco y que posteriormente se van a ir conformando como aldeas mayores en las cuales va a sobresalir Cuiculco. Cuiculco va a ser de alguna manera en la primera etapa como una sociedad de jefatura con una población concentrada bastante importante que va a actuar como rival de Teotihuacán, ¿eh? En un momento dado, en su etapa de más desarrollo, va a llegar a tener entre 5.000 y 10.000 habitantes. El desarrollo de Teotihuacán va a tener como fases, en la primera gran fase, que se da más o menos en el siglo II antes de Cristo, sería más o menos el año 200, se van a conformar las primeras grandes transformaciones que van a dar la posibilidad de que esta ciudad de incipiente se convierta en un gran centro urbano. En su momento de máximo esplendor, se calcula que Teotihuacán llegó a superar los 200.000 habitantes, pero estos 200.000 habitantes no es que se concentraron en esta ciudad de un día para otro, ¿eh? En principio, eran pequeñas poblaciones que no superaban entre Cuiculco y Teotihuacán más de 20.000 habitantes cada una de ellas. En su máximo esplendor, Cuiculco llegó a tener entre 4 y 10 kilómetros cuadrados de superficie.
tenían y comenzaron a tener grandes construcciones. En el caso de Huiculco, la primera gran construcción es una plataforma de 118 metros de diámetro por 23 metros de alto, en el que se presume que en este lugar se emplazaría un gran templo. Teotihuacán también tiene un lugar estratégico que sería lo que le daría ventaja en un momento dado sobre la otra población, dado que está en un cruce de caminos, tiene cerca depósitos de obsidiana. Obsidiana era ese producto que yo les mostré el otro día, las figurillas, es este producto, eh, es este producto que brilla, que si ustedes lo mueven así, se nota que brilla en los extremos, ¿no? Estos productos eran los que se fabricaban con la obsidiana. La obsidiana es un polvo volcánico muy abundante en la zona de México. Ustedes saben que México tiene una serie de formaciones volcánicas, algunas en actividad por momentos y otras no. Eso en general se da bastante en México, digamos. Y es una zona propensa también a los terremotos, etcétera. Justamente, y también, por otro lado, que está cerca de rutas comerciales que le dan acceso al Golfo de México. Eh, También ellos no solamente extraían la obsidiana, sino otros productos, minerales, etcétera, que le van a dar esa posibilidad de obtener recursos importantes y que va a hacer que tenga una influencia mayor sobre el valle. El Huiculco finalmente va a caer en declive, va a tener una crisis producto de un volcán que está próximo, que va a entrar en erupción y que va a destruir en parte la ciudad y por ende va a decaer. Por lo tanto, Teotihuacán se va a convertir en el eje central de este valle, ya no va a tener rivales, hacia el año 150 aproximadamente se calcula antes de Cristo, que se va a establecer como el centro más importante sin rivales. En esa primera etapa se calcula que Teotihuacán va a tener más de 60.000 habitantes y la superficie que ocupaba completa sería más de 20 kilómetros cuadrados. Todas estas grandes construcciones que se van a llevar a cabo no se llevan a cabo de manera aleatoria, sino que hay una planificación previa eh, donde se van a construir varios templos que son los más importantes, digamos, el más afamado, el que va a durar bastante tiempo su construcción, va a demorar, digamos, su construcción, es la Pirámide del Sol, que es una gran edificación que tiene más de 64 metros de altura y 215 metros cuadrados de base, y se calcula que existe ahí 1 millón de metros cuadrados de sedimento, piedra acumulada, etc. Y en cuya cima, en la parte superior, se calcula que había un pequeño templo. Aún hoy, si uno va y visita Teotihuacán, lo han remozado, digamos, de alguna manera, en lo que posiblemente llegó a ser un pequeño templo dedicado al sol. Ustedes saben que las deidades para ellos importantes eran el sol y la luna. También cerca de la pirámide del Sol está la pirámide de la Luna, que tiene dimensiones menores, está unido por una ancha avenida llamada la Calzada de los Muertos, y también una tercera gran construcción, que es la última que se hace, es el complejo de una ciudadela, donde está el templo de Quetzalcóatl, y que tal vez se piensa que pudo haber constituido el núcleo central, donde residía la élite gobernante, que en estos casos era la clase sacerdotal. Evidentemente entre ellos había jerarquías también.
A lo largo de esta gran avenida también se construyen numerosos complejos donde hay no solamente pequeñas plazas, sino también otros templos y donde hay estructuras domésticas importantes que se calcula que eran la residencia donde habitaban los grupos que gobernaban la ciudad. En su máximo apogeo, que es cerca del siglo VII y VIII, cuando finalmente entra en declive, la ciudad habría superado aproximadamente los 200, holgadamente los 200.000 habitantes. Alrededor, esto sería el centro de la ciudad, alrededor tendría una serie de barrios perfectamente planificados, de acuerdo a cada una de las especialidades o el trabajo que hace cada uno de los grupos. Porque también, dentro de los artesanos, hay como selección conforme cada una de las actividades que realizan, ¿eh? Y mismo sucedería con los agricultores. Toda la gente reside en la ciudad y, como habíamos dicho al comienzo, trabaja en la zona rural, los que son agricultores, y los que son artesanos directamente residen y trabajan en la ciudad. Por lo tanto, el trabajo es lo que va a determinar el barrio donde van a vivir, ¿eh? Por ejemplo, algunos van a trabajar la obsidiana, también la obsidiana se va y se busca, se procura en las minas que están cerca de la ciudad, pero esta gente termina residiendo en la ciudad. Que cada uno de esos barrios puede llegar a tener hasta 100 habitantes, ¿eh? ¿Cómo están relacionados estos sujetos? De la misma manera que lo afirmamos anteriormente. Son clanes que su punto de unión o de lógica serían las relaciones de parentesco. También se presume que algún tipo de conexión tuvieron, en principio, para el desarrollo de sus artesanías, cerámica, etcétera, con el desarrollo regional de los zapotecas en Monte Albán, que es un desarrollo anterior. Se calcula que el fenómeno de su influencia cultural, más que de posesión real, se extendió más allá de Cholula. Cholula también es un desarrollo, es una ciudad, que es un desarrollo regional, pero que tuvo influencia de Teotihuacán, eso se percibe en las construcciones arquitectónicas, también en el desarrollo de las artes, de la cerámica, etcétera, aunque sin la magnitud y la impronta que tuvo Teotihuacán, indiscutiblemente. Por otro lado también, Puebla es un estado un poco distante del Distrito Federal, que más o menos está a más de 100 y pico de kilómetros de la Ciudad de México actual, ¿eh? Y también Caminal Cuyú, que es un desarrollo regional, que también lo vamos a ver hoy, que se da en la zona alta de Guatemala, ¿eh? Son tierras altas, pero en la zona de Guatemala, que si nos ponemos a pensar un poco, conforme a lo que vimos en las clases anteriores, ¿quiénes estarían poblando esa región? Que nosotros hablamos así de manera tangencial, ¿eh? ¿Quiénes poblarían esa región? Y ya la vamos a ver también. ¿Qué pueblo? Los mayas, profesor. Exactamente, los mayas van a ser los que van a poblar la zona de Yucatán, en México actual, pero también en Chiapas, Yucatán, toda esa zona, van a poblar los mayas y también en la zona de América Central, por caso Guatemala, por caso El Salvador. Bélice también puede ser, doctor, profesor. Bélice. Sí, 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 exactamente, en la zona de Belice también. Van a poblar los mayas, solo que Belice será
¿Un desarrollo de qué tipo? Está bien lo que vos estás diciendo, ¿eh? Pero en la Y zona... un desarrollo no tan avanzado, según tengo es- entendido yo, según tengo entendido yo, un desarrollo es un desarrollo más, no de tantas construcciones ni de pirámides, sino hay vestigios no, la diferencia va a estar que Caminalcuyú va a ser un centro regional con influencia de Teotihuacán, pero sí, va a ser un centro en tierras altas. Y Belice es zona de tierras bajas. Por ende, la exacto, sí, forma de desarrollo va a ser diferente, ¿eh? sí, Pero sí, también sí, la influencia de Teotihuacán se va a extender más allá del área central de del área central de México, ¿eh? Bueno, ahora bien, cuanto más se extiende la influencia de Teotihuacán, tanto hacia el norte, a la zona septentrional, como hacia el sur. ¿Qué fenómeno se va a producir si decimos que esta ciudad grande, se convirtió en una gran metrópoli, se calcula que fue una de las ciudades mayores de la antigüedad, la mayor ciudad de América seguro, en esa época, no solamente de Mesoamérica, sino de América en general, y una de las mayores ciudades antiguas en el mundo de la época. Cuanto más se extiende esta influencia cultural, ¿qué fenómeno pasa? Si decimos que se extiende, los otros pueblos van a copiar las formas de construcciones, van a adquirir hábitos, formas de vida que tienen estos. Se puede decir que se unifican, por así decirlo, no unificar en el sentido de políticos, pero sí como que se van, las tradiciones se van extendiendo como hacían los romanos, Bien, por dar un ejemplo, en latín, que bien. se ¿Y imponía y demás. esto cómo se llama, Vilota? Está bien lo que vos estás diciendo, ¿eh? Pero ¿cómo se llama eso? endoculturación, Es la cultura lo que se va extendiendo y por ende se va extendiendo lo que ellos consideraban civilización. Por ende, si se extiende esta frontera que dije que es móvil tanto al norte como al sur, se extiende la cultura, como dice Elías o dice Andrés, del otro lado de esa frontera. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Porque después vamos a ver que cuando todas estas sociedades, cada una de ellas vaya entrando en crisis, cada una de estas sociedades vieron que entra en crisis por una serie de fenómenos. Ahora, cuando se produce esta crisis, y estas sociedades vamos a ver que van a entrar en crisis, a pesar de durar 800, 1000 años, Teotihuacán en algún punto va a caer como centro urbano y va a caer como centro ceremonial. Bueno, no nos olvidemos que Teotihuacán es importante no solamente por ser un centro urbano, sino sobre todo por ser un centro ceremonial. La gente que va a Teotihuacán va a rendir culto al sol, a la luna, a Quetzalcóatl, etcétera, y a otras divinidades en determinadas épocas del año, y también va a intercambiar productos, va a intercambiar. Entonces la civilización, o lo llamado civilización, va a estar dado el avance cultural y el intercambio de productos, y también cuando la gente va a rendir culto a los dioses. Ahora bien, cuando estas sociedades entran en crisis, tanto para arriba como para abajo, ¿quiénes van a estar? Tomando el ejemplo que da Andrés hoy, que habla de la influencia de los romanos y qué sé yo. Cuando los romanos entran en crisis, esa crisis terminal que se va a dar en un momento, ¿eh? ¿Qué va a pasar con el Imperio Romano?
Se fragmenta. Se fragmenta, pero antes de fragmentarse va a sufrir ¿qué cosa? Que también se va a dar acá, ¿eh? Una crisis. Pero Política. Ya tenemos la crisis política, ya se fragmenta, ¿y qué va a pasar? ¿Quiénes se van a hacer con el Imperio Romano? La iglesia, en este caso, en el Los Mesoamérica, bárbaros. los sacerdotes. Bárbaros. Los bárbaros son los que se van a hacer con el Imperio Romano. Ahora bien, cuando Teotihuacán entra en crisis, también se van a hacer con los restos, con los despojos de esa, se van a hacer cargo los bárbaros. También van a ser los bárbaros, ¿eh? Porque ellos tienen muy claro, Teotihuacán va a ser la que va a aplicar la política de qué es civilización y qué es lo bárbaro, ¿eh? Ellos van a tener muy claro eso, ¿eh? Entonces, al norte de esa frontera, siempre están expectantes los bárbaros, los que ellos consideran bárbaros, ¿eh? Todo lo que está de la frontera para, todo donde alcanza la civilización en términos de ello, es cultura, es civilización, hasta ese parámetro dado por esa frontera, que por eso dije que es móvil. Cuanto más influencia tiene Teotihuacán, mayor grado de civilización llegan a tener los otros pueblos, porque evidentemente los otros pueblos van a adquirir, como dijo un compañero de usted, las costumbres, la forma de vida, los desarrollos, las construcciones, etc. Todo ese combo va a entrar ahí. Ahora bien, cuando esa sociedad entra en crisis por diversos motivos, se dice que hay una conjunción de causas que van a producir en definitiva la caída de esta enorme ciudad. Ahora bien, ¿quién se van a hacer con el botín, diríamos hoy? Van a ser los bárbaros, que van a vivir del otro lado de esa frontera y que están siempre expectantes a ver qué pasa. Porque ellos pasan en algún punto, como pasan los migrantes, pero se tienen que someter a los designios del núcleo central, que es el que maneja toda la situación. Ahora bien, habíamos dicho que esta influencia va más allá de ese núcleo central, que en un momento dado llega a tener más de 25.000 kilómetros cuadrados de influencia directa, ¿eh? Después tenemos la influencia que se da más allá de ese núcleo central donde ellos van a tener control. Ya habíamos dicho que se extiende incluso hasta las tierras altas mayas de la zona de Guatemala, ¿eh? Donde está Caminalcuyú, que algunos sostienen que la influencia fue solamente cultural. Otros autores sostienen que esta ciudad fue como un enclave de Teotihuacán más allá de su frontera, y que la finalidad en realidad era tener una suerte de control o tener ciudades satélites, porque su influencia no solamente se va a encaminar a Cuyú, sino en una ciudad que se llama Tikal, que por cierto, a diferencia de Caminalcuyú en zona alta, y hasta ahora vimos que los grandes desarrollos regionales o generales, como es el caso de Teotihuacán, se van a dar en la zona alta. También se va a dar un desarrollo regional importante en tierras bajas, que es Tikal. Este se da en las tierras bajas mayas, pero se nota su influencia notablemente en lo que es la iconografía, las construcciones, los templos, etc. Obviamente que a pesar de ser un centro regional importante, no va a llegar a tener la magnitud de Teotihuacán, ni por cierto en las construcciones. También otro desarrollo regional que va a tener la influencia de Teotihuacán, que es Tajín.
Tajín va a ser en la zona del Golfo, en la zona donde anteriormente estaban quienes. Tajín va a llegar a tener una importancia notable, sin tener la magnitud, obviamente, de las construcciones. ¿Quiénes estaban en esa zona antes que ya vimos? ¿Mm? Los zapotecas, ¿no? No, los zapotecas Monte están en la Albán. zona. Olmecas. Olmecas. ¿Cómo? Olmecas. Los olmecas. No se olviden de que los zapotecas están en la zona alta, ¿eh? Es un desarrollo regional en zona alta, ¿eh? O sea, zona de montaña. Los zapotecas, los olmecas eran los que se desarrollaban en esa región anteriormente. Tajín es una ciudad que está muy cerca de la venta, ¿eh? Que es una ciudad importante, están estudiando actualmente, bastante grande, la construcción, o donde hubo los edificios públicos, templos, etcétera. La única diferencia es que ahí la población no está totalmente concentrada, como en Teotihuacán, y lo que sí está concentrado son los templos, palacios, etcétera, y la residencia de los grupos de poder, nada más, ¿eh? Y no llega a la magnitud porque ustedes saben que el desarrollo regional de zona alta está dado por las piedras con las que se construyen las grandes construcciones. Y diría yo que la zona baja tiene el gran problema siempre de la humedad, las construcciones no tienen la misma magnitud, el material tampoco no es el mismo, se degrada bastante rápido también, ¿eh? También tenemos que pensar que la productividad, la alta productividad, va a ser la que va a posibilitar que Teotihuacán pueda tener una gran concentración de población, debido al fenómeno de que, ¿qué pasa con esa población concentrada? Dijimos el otro día. O sea que se presume que Teotihuacán no solamente se alimenta de lo que sus agricultores producen, Va a haber un sino intercambio entre todas las culturas. Como es tan extenso el territorio, se van a ir intercambiando cosas. se va a intercambiar, pero antes de hacer el intercambio, ¿está bien lo que vos estás diciendo? Antes de hacer el intercambio, Teotihuacán se va a alimentar en términos reales solo de lo que produce su alrededor, o de qué más se va a alimentar. ¿O cómo va a ser esa organización? Dijimos que tiene una influencia directa sobre un territorio bastante importante, más o menos entre 25 y 30.000 kilómetros cuadrados, que sería más o menos la superficie de la provincia de Misiones. Misiones tiene 29.000 kilómetros cuadrados, ¿eh? Sobre esa Va a impon- superficie, ¿cómo? va a imponer un impuesto a los poblados en ese territorio, ¿sería? Haría una suerte de eso. Nosotros no le llamamos impuesto, ¿cómo se llama? Ya hablamos varias veces de eso. Tributo. Tributo. Exactamente. El excedente de la producción, acá va a suceder un fenómeno que hasta ahora se daba en baja escala o en menor escala. Los productos se van a concentrar en esta gran metrópoli, y esta gran metrópoli va a ser el fenómeno derrame, diríamos hoy. Los productos se van a concentrar ahí, y este producto, en situaciones necesarias, se va a redistribuir. O sea que la gente que se dedica a la cerámica, o que es artesana, o que trabaja la obsidiana, recibe una suerte de, entre comillas, entre comillas, una suerte de salario por su trabajo. Y por supuesto tiene derecho a la comida. Eso nos va a presumir ¿qué cosa?
y se organiza de esta manera. Obviamente los agricultores también, entre comillas, tienen una porción del resultado económico de esto. ¿Esto qué va a implicar? Dos cosas fundamentales que se van a dar acá que no se dieron antes. ¿Qué cosa se va a percibir? Porque si no es imposible que ellos hayan llevado a cabo semejantes construcciones y teniendo esa población bastante importante en términos de número. Se van a dar dos fenómenos. ¿Cuáles serán esos fenómenos? Que hasta ahora no se dieron. O no se dieron en gran escala. ¿Yo puedo hacer eso así aleatoriamente? ¿O necesito que ¿Un estado organizando? ¿Surge como un estado, una monarquía o ya habría... Sí, o no sé. exactamente? No vamos a hablar todavía de una monarquía porque acá no hay un rey. Pero sí existe un estado. ¿Organización de clases puede ser? No, organización de clases no. Más bien sería de grupos, no de clases. Porque la clase, cuando hablamos de clase social, está dado por qué cosa, que por eso se diferencia de las sociedades anteriores a la Revolución Francesa, ¿eh? Por la ¿Cómo era la estratificación y la poca movilidad que hay entre clases. Exactamente. En la sociedad previa a la Revolución Francesa, la sociedad es, como dice el compañero, eso se llama sociedad estamental, ¿eh? Los sectores no pueden intercambiar lugares, ¿eh? Cada uno nace en el estrato que nace y punto, y va a morir en ese mismo estrato, ¿eh? No va a cambiar su situación, ¿eh? Y la sociedad de clase está dada por los recursos, por la riqueza, ¿eh? Eso es lo que determina una sociedad de clase y una posibilidad de movilidad social, ¿eh? Eso implica que yo nazco pobre hoy, nací pobre, pero no necesariamente tengo que morir pobre, ¿eh? Una suerte de eso, ¿eh? Acá las sociedades están dadas por la ocupación. El lugar social está dado por cada uno de lo que cada uno de estos sujetos va a hacer. Este hace cerámica, el otro es artesano, el otro trabaja la obsidiana, el otro es agricultor, el otro es comerciante, etc. Ese va a ser el lugar social. Y por arriba, obviamente, de ese lugar social va a estar un grupo que va a manejar eso. Como dijo Andrés, creo, esto va a ser una suerte de estado primario, se llama. Marcelo Campaño le da ese nombre. Es un estado primario. Y es más, va a ser, si esto es una ciudad, ¿cómo va a ser ese estado? Va a ser una ciudad-estado, con una influencia relativa sobre una porción de territorio bastante acotado si nos ponemos a pensar en términos de lo que es el actual México hoy, pero con una gran influencia de tipo cultural. Pero si es como dice el compañero, un estado primario, eso va a implicar ¿qué cosa? Dos cosas fundamentalmente. Si hablamos que redistribuye lo que recibe, lo que controla, y es lo que le permite llevar a cabo enormes construcciones, va a implicar también qué cosa. ¿Esas construcciones la va a hacer así, no va? ¿O qué va a pasar ahí? Si dijimos que es una ciudad-estado, si decimos que redistribuye, si decimos que es un estado primario, etcétera, ¿qué va a hacer ese estado? Aparte de recaudar tributo y qué sé yo, ¿qué más va a hacer? ¿Va a invertir en mano de obra, por así decirlo? Más o menos eso. ¿Y eso cómo se llama? Tiene un nombre. Va a realizar la asistencia que necesitan todos. Mm, pero algo más, ahí falta un plus. Cuando nuestros gobiernos construyen una ruta, La obra pública. eso es obra pública. Acá también van a hacer obra pública la población.
Ahora bien, esa obra pública, como vos decís, Andrés, es así nomás. Hoy se le ocurrió al gobernador de Corrientes que va a hacer una ruta que atraviese la zona de Libera. ¿Así nomás va a ser la ruta? Porque se le ocurrió al gobernador. ¿O va a ver qué primero? Burocracia, ¿Una qué? una burocracia. ¿Y eso cómo Una se llama? planificación. La planificación, exactamente. Sin planificación no puede haber ruta. Y en el caso de esta gente, imagínense construir un templo que tiene 64 metros de altura y donde va a haber casi 3 millones de metros cúbicos de producto. Tiene que haber una planificación, porque así como va a haber artesanos, agricultores y comerciantes, para construir semejante cosa, tienen que haber muchas horas de trabajo hombre. Entonces yo voy a necesitar de muchos brazos. Ojo, no estamos hablando que una sociedad esclavista, sino que vamos a organizar dos cosas. Si dijimos que para la agricultura vamos a hacer grandes canales, vamos a drenar la zona de los pantanos y la zona lacustre para ganar terrenos para la agricultura, necesariamente tiene que haber una planificación previa. Si no, es imposible hacer semejante construcción por más genios que sean esta gente, que de hecho me da la impresión de que eran bastante ingeniosos, porque sin tener muchos elementos técnicos, tenían una genialidad para trabajar la piedra, organizar ese trabajo, entonces implicaba muchos brazos para trabajar. Y como habíamos dicho la otra vez, ¿qué pasaba? Cuando uno trabajaba en la obra pública, como dijo uno ahí que puso en un mensaje, que está bien, alguien se debía ocupar del campo y de las otras actividades, porque si no, era como Teotihuacán era como un perfecto reloj que funcionaba. Mientras unos hacían una cosa, otros hacían otra. Por eso el dinamismo y el desarrollo que va a lograr tener en muy poco tiempo. Poco tiempo entre comillas, porque uno de los palacios, uno de los templos, su construcción demoró casi 100 años, terminarlo, digamos. O sea que no fue una cosa así que la pudieron hacer de un día para otro. Como tampoco los egipcios en sus grandes construcciones no era que hacían de un día para otro. Demoraban bastante tiempo y utilizaban mucho la obra, la mano de obra específicamente humana. También se presume que en algún punto Teotihuacán no solamente concentraba población en la ciudad, sino que tenía una serie de pequeñas aldeas que fue repoblando, para que no se le escape la tortuga, fue repoblando para que estas aldeas sean como satélites que produzcan mucho alimento para la población concentrada. O sea que el dinamismo es planificar, organizar el trabajo y estructurar el mismo. Y esto le va a dar la posibilidad de dos cosas. Una que dijo Andrés, que es los tributos que va a recibir, y como decía Laura, la planificación de esta obra pública. Vamos a organizar eso. Entonces organizamos dos cosas, los tributos por un lado y el trabajo por el otro. Ellos también se van a encargar de hacer una amplia gama de productos que los van a intercambiar. Van a producir frescos, esculturas, cerámicas, que van a ser de alta calidad y que lo van a intercambiar en los distintos nichos, en los distintos lugares, bastante distantes del centro que va a ser Teotihuacán. Ellos van a tener expertos. Y también se piensa que estos desarrollos que tuvieron una gran influencia de ellos, no fue solamente porque esa influencia se dio a través de
intercambio, ¿eh? En algunos casos se piensa que arquitectos, ceramistas, artesanos, etcétera, grupos especializados, fueron enviados por el centro hacia estos desarrollos, como Caminacuyú o también como Tikal o Tajín, ¿eh? Grupos especializados fueron a estos distintos lugares, ¿eh? Se calcula que por las representaciones iconográficas hubo algún punto de desarrollo militar, pero no fue su base fundamental el dominar militarmente a los otros, y obviamente tuvo un mayor grado de influencia que los desarrollos que nosotros vamos a ver después entre los mayas o los zapotecas, etc. Por otra parte, tenemos que pensar que esta enorme ciudad y enorme centro ceremonial va a llegar con una serie de factores que se van a conjugar, va a llegar finalmente a ser destruida, o por lo menos tapada en parte, porque si no, es lo que se hizo hace, va a cumplir 100 años, que se encontraron, Teotihuacán fue descubierta, cubierta una parte de ella por, descabezaron algunas construcciones y las enterraron, En 1900, la década de los años 20, se encontró esta ciudad maravillosa y se la comenzó a estudiar, Ahora bien, ¿quiénes se van a hacer con este legado, Porque la ciudad fue destruida, obviamente, como decíamos hoy, estos lugares los van a ocupar otros. ¿Los aztecas? No, todavía le falta un tiempo a los aztecas. Va a faltar un tiempito. Los aztecas van a ser descendientes de estos grupos bárbaros, Los grupos bárbaros que vienen del norte. Profe, ¿en qué año estamos ubicados más o menos? ¿Cómo? Teotihuacán, ¿en qué año está ubicada? Está ubicado más o menos entre el año 500 antes de Cristo, o sea, 500 años antes, hasta aproximadamente el año 700 de la era cristiana. Así que mirá el tiempo de influencia, desarrollo. Va a llegar a más o menos 1000 y un poco más de tiempo. Su máximo nivel de desarrollo es más o menos entre el año 300 y 400 de la era cristiana. O sea que estamos hablando, si hablamos en términos de historia universal, mal llamado así, que no existe eso, estaríamos en qué nivel en la historia europea. Estamos hablando del año 300, 400. ¿Quiénes andan ahí por Europa? Si nos ponemos a pensar. En términos de tiempo estoy hablando, La Edad Antigua, el Imperio Romano. El Imperio Romano, exactamente. El Imperio Romano que, como decía Andrés, se está partiendo en pedazos y va a desaparecer en el año 476, dicen algunos. Acá vamos a tener la época de mayor gloria de esta ciudad. Lo que se van a hacer en principio son una serie de grupos salvajes. Estos salvajes tomados entre comillas también, no eran nada salvajes, no eran nada tontos, que se los considera pueblos de migrantes depredadores, o sea que cuando estos centros importantes del Valle Central entraban en crisis, estos aprovechaban para invadir, destruir y quedarse con porciones de la realidad del Valle Central. Entonces, una serie de factores se dieron para que Teotihuacán entre en crisis. Algunos hablan de que no comenzaron a funcionar las cosechas, comenzó a haber
hambre, esto dio motivo a que haya invasiones, etcétera. Explica que entramos en una crisis, ¿eh? Esta crisis posibilitó que esta gran ciudad vaya aflojando los resortes con los que controlaba ese valle. Se comenzaron a desarrollar otros centros, rivales obviamente, inclusive algunas de las ciudades que contaban con la bendición de Teotihuacán, como Caminalcuyú, Taquín, etc. Y se despuebla totalmente más o menos en el siglo VIII, o sea, el año 700 aproximadamente, y los que se van a hacer en principio son los chichimecas. Ustedes saben que los chichimecas vivían en una región más allá de la frontera que se llamaba la Gran Chichimeca. Se presume que en realidad la ciudad fue destruida producto de una invasión general, pero en realidad la crisis ya venía de tiempo. Cuando llega a su máximo esplendor, esta ciudad entra en crisis, como va a suceder con la mayoría de estos grandes centros. Y obviamente le va a suceder otra ciudad-estado importante, no de la magnitud de Teotihuacán. Ninguno de los desarrollos posteriores fueron de la misma magnitud de Teotihuacán, salvo la última ciudad que vamos a ver después, que es Tenochtitlán, que va a ser la capital de ¿quiénes? De un pueblo que ustedes nombraron hace un momento. Ahí sí, esa ciudad va a ser mayor que Teotihuacán, en términos de número, en términos de importancia, y va a llegar a tener casi 500.000 de habitantes. Bueno, pero Teotihuacán hasta los aztecas, no va a tener rival similar en condiciones culturales, en condiciones demográficas, etc. Ellos consideraban también que cuando comenzaron a tener tantas situaciones desfavorables, los dioses le habían dado vuelta a la espalda. Entonces le va a suceder otra ciudad, que la vamos a ver posteriormente, que es Tula. Tula barra Tolián, la pueden encontrar así. Cualquiera de los dos nombres es el que se le dio a la ciudad, y que lo pueden encontrar ustedes en la bibliografía de esa manera. Es una ciudad-estado también, que se va a instalar en el Valle Central, no en el estado, no donde está ubicado Teotihuacán, sino en el estado de Moreno, en el estado de México. Esta no está muy distante de la actual Ciudad de México. Va a llegar a tener más o menos unos 60.000 habitantes, eso tuvo la magnitud de la otra. Esa sí va a ser una ciudad que va a ser la sede central del Imperio Tolteca, que va a tener gran influencia también cultural, y Tula sí va a ser una ciudad-estado guerrera. En esta etapa se llama el periodo militarista, pero va a tener una corta duración. También va a llegar a su máximo poderío entre el año 900 y el año 1200, 1200, 1300. Ahí comienza lo que nosotros llamamos la etapa militarista. Tiene menor tiempo de durabilidad. Ahora bien, nosotros estábamos hablando de que Teotihuacán va a tener diversos desarrollos regionales. Uno de ellos era Caminalcuyú, que es una ciudad importante, de una larguísima historia. Está ubicado en las tierras altas de Guatemala. Se puede considerar que es el único emplazamiento maya de la historia, digamos,
verdaderamente urbano, que sugiere una formación urbana interesante. No solamente tenía un centro cívico, sino la población está concentrada, tiene una agricultura intensiva, de zona alta, tuvo una notable influencia de Teotihuacán, se presume en el estilo escultórico, arquitectónico, de la pintura. Hay varios autores que consideran que fue una colonización real procedente de Teotihuacán, que en algunos casos llegó a tener fuerzas militares. Sería como un punto de avanzada de Teotihuacán, lejos del centro, digamos. Estaba en un lugar estratégico para controlar el acceso a las tierras bajas mayas en la costa del Pacífico, ricas en un producto muy noble que lo van a usar los teotihuacanos, lo van a apreciar. ¿Qué producto será? Que ellos lo van a usar en algún momento. Por eso es que esta ciudad va a ser importante, va a controlar la ruta que conducen a ese producto. En algún momento ellos lo van a usar como una suerte de moneda de alto valor. ¿Qué producto será? La semilla del cacao, profe. La semilla del cacao, exactamente. Ese producto que se planta o cuando se lo domestica, digamos, pero en principio es una planta salvaje, después domesticada, ellas la van a utilizar como producto de estimación porque se lo consume, se da en la zona baja, posterior. Se presume que Caminarcuyú surge como un centro para controlar la circulación de este producto que viene de las zonas bajas. Y que ellos lo van a condimentar para bajar ese gusto amargo que tiene, lo van a bajar con un producto ciertamente dulzón, también propio de la zona, que se origina en América y después es producto de estimación que se usa en todo el mundo. ¿Qué será? El cacao se acompaña con La vainilla. con la vainilla. La vainilla es un producto también, es una planta, es como una suerte de bayas. Se lo planta es un producto de la zona baja, que ya lo usaban los olmecas. Ellos van a ser los que van a domesticar también este producto, lo van a bajar con la vainilla, digamos. La vainilla es un producto de la zona baja, es una planta que se cría como una enredadera y da unas pequeñas bayas. En la zona de Veracruz uno puede ver las plantas, es muy interesante. Que en la industria, los pueblos aborígenes la utilizaban en escala grande, pero la producían en baja escala. Es una cosa bastante llamativa. Quienes la van a industrializar y la van a convertir en un producto de estimación son los europeos. En el siglo XIX, hubo un español que podría vender y se podía hacer rico con este producto, vino a México, vendió todo lo que tenía en Europa, se instaló en México y se convirtió en el primer gran exportador de este producto industrializado, diríamos hoy. Y tuvo todavía uno puede ver en la zona de Veracruz la fábrica original que producía la esencia de vainilla. Imagínense que durante siglos lo producieron los aborígenes de manera más bien natural y en desarrollo a pequeña escala. Y resulta que vino un europeo pícaro y lo hizo un negocio enorme. Hoy en esa zona, la zona de Veracruz, la zona del Golfo, existen numerosas fábricas de esencia de vainilla.
que uno puede comprar la vainilla como producto, la planta desecada, y le pone a la torta o al producto que quiera, digamos. O compra la esencia, que es el producto que se convierte en un líquido, ¿eh? De esa manera lo venden los empresarios, que por ejemplo la mayoría de los empresarios que producen la esencia de vainilla no son mexicanos, ¿eh? Sino son europeos, ¿eh? Entonces Caminal Cuyú va a ser un centro de avanzada y se va a convertir en un centro importante, al principio controlado por Teotihuacán, hasta que Teotihuacán cae en desgracia, y Caminal Cuyú se convierte en un centro importante, de gran desarrollo, que va a superar a su ciudad de origen, diríamos hoy, porque de alguna manera va a dominar las rutas de la circulación de este producto. Este producto, posteriormente, vamos a ver más adelante, va a ser monopolizado, sí, por los aztecas, que alguien habló hoy, ¿eh? Después los aztecas van a controlar su producción y van a controlar el comercio, porque al ser un producto de alta estimación, implica mayor cantidad de tributo, ¿eh? Eso es así, ¿eh? Ahora bien, no solamente vamos a tener el caso de Caminal Cuyú, está en la zona maya, sino nosotros hablamos de dos centros que también en algún momento van a ser satélites de Teotihuacán, pero después van a convertirse en centros ceremoniales, de intercambio comercial, en centros regionales importantes, que van a dominar también, como Caminal Cuyú, su zona de influencia alrededor, que es Tajín y Tikal. Uno se va a desarrollar en las tierras bajas mayas y el otro en la zona del Golfo. Tajín va a ser el mayor centro en un área nuclear bastante importante, un centro ceremonial importante y un centro de intercambio. Podríamos de alguna manera decir que su desarrollo su zona de influencia o desarrollo fue comparable en algún punto con Teotihuacán, no nunca, como zona de influencia cultural, no como gran centro arquitectónico, como Teotihuacán o Monte Albán, pero son las tierras bajas. Tikal va a ser un centro en tierras bajas, pero en la zona de Petén, en la zona de Guatemala. Tal vez llegó a ser una ciudad bastante importante en términos de tamaño, similar sería Tajín, que sería una ciudad rival también, pero no llegaron a tener más de 40.000 habitantes aproximadamente cada una de ellas. Tajín se ubica, a pesar de ser una ciudad, centro que alcanzó notable desarrollo, se ubica en una zona de alta densidad de lluvia, zona tropical, está al norte de Veracruz, tiene un centro monumental bastante interesante igualmente. Fue construida cerca de ese gran centro monumental en el año 600 después de Cristo, donde tiene una gran pirámide en el centro, y fue abandonada o destruida en parte cerca del año 1200 o 1300 después de Cristo. Probablemente producto también de invasiones chichimecas. Tenemos que pensar de que en el año 1200, 1300 aproximadamente, ¿qué otra ciudad cae o qué otro desarrollo importante? Y por eso es que se van a producir siempre invasiones. Cada vez que hay una época de crisis, digamos, se producen invasiones de los pueblos del norte. Tula va a caer en esta época también, que es la ciudad que va a desarrollarse y que va a ser sucesora de alguna manera de Teotihuacán.
se nota en los monumentos, se nota en el arte, en las construcciones, la gran influencia de Teotihuacán, pero obviamente sin tener ese realce que tenía. Se presume en algún punto que fue una colonia, en algún momento fue colonia, o una ciudad satélite de la Gran Teotihuacán, pero tuvo un desarrollo posterior, y se convierte en un centro regional importante cuando Teotihuacán cae. O sea que en principio era una ciudad satélite y después se convierte en un centro de gran influencia, autónomo totalmente del gran centro. En el caso de Tikal, que se desarrolla en la zona de Petén, al norte de Guatemala, son tierras bajas mayas, parece haber sido uno de los centros regionales más importantes, de mayor tamaño, que se desarrolló en la zona maya de tierras bajas. Más o menos también cae por el año 1200 aproximadamente, tiene más o menos 600, 700 años de desarrollo en general. Este centro ceremonial tiene dos grandes pirámides coronadas por un gran templo en cada lado, junto a una colección de pirámides, templos menores, etcétera, sobre grandes plataformas. A continuación, por eso le da el estatus de ciudad, podríamos decir, hay una serie de construcciones cercanas que se presumen que era la vivienda de los distintos grupos, se organizaban más o menos en el mismo sistema de Teotihuacán, una ciudad-estado, con la gente que vive ahí, cerca de los edificios, pirámides, etcétera. Obviamente no alcanza el poderío ni la influencia que tuvo Teotihuacán, que se extendió más allá del Valle Central. El caso de Tikal va a ser un centro ceremonial importante, pero que va a tener un desarrollo y un grado de influencia menor. Se presume que en esa ciudadela, donde están los templos, etcétera, también están la residencia de la clase sacerdotal, que es la que maneja la misma. Hay algunas representaciones iconográficas, como que en realidad Tikal no tuvo solamente no fue solamente un gran centro ceremonial, porque hay unas representaciones como que se presume, se infiere, que hubo como una suerte de corte. Si hay una corte, hubo una suerte de monarquía embrionaria. La población se va a concentrar un poco en esa ciudadela, pero no va a tener el grado de concentración poblacional que tiene Teotihuacán. Pero se presume que hay una influencia en el sentido de que da la impresión, se infiere, de que las construcciones se debieron haber llevado a cabo a partir de una planificación previa, como sucedió en Teotihuacán. No es que se hizo a todas y a locas cosas, sino que se fue planificando. Se calcula que en su mayor esplendor llegó a dominar la ciudad como un todo, una ciudad-estado, más de 65 kilómetros cuadrados, y su máximo de población pudo haber sido entre 30 y 40.000 habitantes. Algunos autores le dan una porción mayor haciendo un estudio sobre los restos arqueológicos. Uno hace una densidad del plano de la ciudad de cómo la población se concentra, aunque parezca raro. Se hace un estudio en base a las construcciones, y ahí se determina obviamente el nivel de concentración, cómo esa gente vive de acuerdo a los metros cuadrados que hay en el lugar. También... Profe, una pregunta. Sí. ¿Durante qué tiempo se había desarrollado esta ciudad? Está entre el año, en su máximo
desarrollo es cuando Teotihuacán está en crisis, más o menos en el año 600, entre 600 antes de Cristo y el año 1200 aproximadamente. Dura bastante tiempo, ¿eh? Gracias, profe. Sí. Tenemos que tener en cuenta que su nivel de desarrollo va acompañado un poco con el desarrollo de la agricultura que practican. Que por cierto, ¿cómo habrá sido esta agricultura? De tierras bajas. Extensiva. Extensiva, exactamente. O sea que la población no puede concentrarse tanto porque no disponemos de la cantidad de recursos necesarios en términos económicos para que esta población coma, hablando en criollo, ¿eh? ¿Cuál llegó a ser el mayor núcleo de emplazamiento en tierras bajas con un desarrollo de agricultura extensiva o de rosa, quema y rosa? Lo importante es que tuvo un desarrollo importante más allá, o sea, muy diferenciado obviamente de Teotihuacán, del grado de complejidad de la sociedad teotihuacana, pero interesante porque este desarrollo regional es en tierras bajas. También otra cosa importante que tiene Tikal es que tuvo un gran mercado, como tenía al mismo modelo de Teotihuacán. Teotihuacán tenía dos sistemas de comercio. ¿Cómo sería ese sistema? Hablamos que tiene dos sistemas de comercio. ¿Cómo sería esa forma de comerciar? ¿A ustedes les parece? Aún ¿Interno y hoy se externo? más que interno y externo. De larga y de corta distancia. Exactamente. Ellos tenían un comercio que se desarrolla ahí, que circula adentro, que sería el comercio menudeo, ese que hacemos nosotros cuando vamos. ¿A dónde vamos nosotros a comprar? En esta época no es así, pero Al mercado. hoy. Nosotros vamos Al kiosco. exactamente al mercado. Vieron que antes había en las ciudades, eso se perdió, a la usanza de estas viejas ciudades, había un mercado central. En Corrientes había un mercado central, en Resistencia había un mercado central, donde se concentraba una buena porción de los comerciantes, donde se intercambiaban y se vendían distintos productos. Esos lugares desaparecieron, porque el sistema fue cambiando, Pero, en parte es cierto lo que ustedes dicen, asistimos a una suerte de mercado interno, ese que se desarrolla en el menudeo del día a día. Ahora bien, también Teotihuacán, lo importante de Teotihuacán no estaba dado solamente en el mercado interno, porque ellos producían productos que no se comercializaban ahí, porque eran caros. ¿Quiénes los podían tener? El común de la gente, el agricultor podía tener esos espejos finos, o esa escultura, etcétera. ¿O quiénes podían tener esos productos? Y por eso La clase gobernante. la clase gobernante, la élite, los sectores de mayores recursos, diríamos hoy. Eso eran los que podían comprar. Entonces, como dijo uno de ustedes, Andrés creo, era un comercio de larga distancia. Por eso la influencia, y por eso encontramos recursos o productos que se fabricaban acá, pero lo encontramos lejos, bien lejos. Eso demuestra el grado de influencia. Entonces, Tikal también va a tener un gran mercado a la usanza de Teotihuacán, por eso la copia, y va a tener, a pesar de que va a haber alguna diferencia, va a tener algunos templos y construcciones muy similar. Muy similar.
También vamos a asistir a dos sistemas. Teotihuacán era una ciudad-estado muy urbanizada. Tikal nos va a dar el ejemplo de un estado embrionario o primario muy bien desarrollado, no tan urbano, menos urbano obviamente, pero que se da en tierras bajas. ¿Por qué se va a este desarrollo interesante en la zona de Petén, de la zona baja? Porque sería como, evidentemente, se desarrolló como un estado, digamos hoy, embrionario en tierras bajas, en la zona intermedia. Y si nos ponemos a pensar en un mapa, implica que cuando los teotihuacanos se fueron influenciando y fueron ocupando espacios, de alguna manera, en algunos casos efectivo y en otros casos cultural, ubicaron estratégicamente todos estos lugares de desarrollo. Si lo miramos en un mapa, ustedes ven Teotihuacán, háganse la imagen en la cabeza, Teotihuacán en el centro del Valle de México. Y si vamos hacia un extremo, tenemos Tajín, en la zona del Golfo, la ciudad de los tornados, de las tormentas, le llamaban, Y después tenemos hacia abajo, si miramos en un mapa, vamos a tener el Caminalcuyú, en un extremo sobre la zona alta, el único desarrollo importante en tierras altas mayas. Un verdadero centro urbano, Y después tenemos Tikal, que va a tener una concentración de población menor, pero va a tener un área de influencia mayor. Entonces los lugares son totalmente estratégicos. ¿Qué implican estos desarrollos así tan importantes que se van a dar obviamente a la caída de Teotihuacán? Que estos centros, Caminalcuyú, Tajín, Tikal, van a dominar todas las zonas simbióticas, se llama, son los nichos donde se producen distintos productos. Ellos los van a dominar a todos, por lo menos los que son circundantes a cada uno de estos centros. Caminalcuyú va a dominar toda el área de influencia alrededor de ella. Tikal va a ser exactamente lo mismo, y Tajín va a ser lo mismo. Y eso es lo que le va a dar permanencia y una durabilidad bastante importante en el tiempo, fundamentalmente. ¿Y cómo se desarrollaría esta relación? A partir de relaciones no militares, porque no estamos en etapa militarista, sino de influencia cultural y comercial. Eso va a ser lo que le va a dar esa impronta particular sobre la que se van a desarrollar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Se murieron todos, parece. Profe, y en el chat preguntaron si va a pasar los PDF, creo. Sí. Le voy a pasar también, yo se lo voy a pasar más en limpio. Ahora yo le hice un mapa conceptual con algunas ideas así para que ustedes tengan sobre este tema, si les parece. Lo hice manuscrito, se lo voy a hacer una foto y se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Sí, una cosa, lo que pasa es que estaba por subir ahora, pero me di cuenta que la profesora a ustedes le hace una carpeta, entonces yo le hace una carpeta, porque si no, se le va a despelotar un poco si se los paso por separado, digo, Así que me parece que voy a hacer una carpetita, si les parece. Entonces, y así se los subo todo junto y no por separado. Profe, si puede, pasa más al grupo de WhatsApp porque dice que el aula virtual está
no sé si caída o algo así. Como que está costando entrar. Me está hablando María Florencia, ¿no es cierto? Sí. Sí. No, el aula virtual ya se restauró, eso era la semana pasada, ¿eh? No, ahora, en este momento, está costando entrar. Ah, porque yo recién, bueno, cualquier cosa vemos, ¿sí? Si no les saco fotos y se los voy pasando, si les parece, ¿eh? Si ustedes tienen el material ahí. Es un material de Servi, se llama El origen de los estados y la civilización. No es muy largo el texto, está muy bueno. Y también, vieron que ustedes cuando ustedes cursaron el cursillo de ingreso, ¿eh? Yo sé que todos ustedes son ingresantes, ¿eh? Hay algunos que son recursantes, no importa. Nosotros le subimos un material que se llamaba El origen de los primeros estados, la revolución urbana en América precolombina, de Marcelo Campaño. Ustedes utilizaron algunas partes de ese texto para hacer algunas producciones en el ingreso. No sé si se acuerdan. Pasó tanto, parece, del ingreso, ¿eh? Bueno, ese texto les puede servir para varios de los temas que fuimos desarrollando hasta ahora. Tiene Olmecas, tiene Monte Albán, tiene Teotihuacán, y después tiene el mundo maya, que lo vamos a ver mañana, y tiene el mundo andino también, ¿eh? Varias de las cosas que vamos a desarrollar están en ese texto. Es como un pequeño compendio, un pequeño manualcito, que está bastante interesante y le puede servir casi las 30 páginas de ese texto, le puede servir muy bien porque condensa gran parte de los temas que vamos desarrollando en distintos autores. En los otros autores está un poco más extenso, pero este texto está interesante porque es breve y le da así un pantallazo y tiene unos mapas buenísimos como para que ustedes no se pierdan sobre los temas que fuimos dando, ¿eh? Así que yo voy a Profe, abrir. ¿y en dónde se encuentra ese texto? Ese usamos en el ingreso, ¿se acuerdan o no? Yo no hice el cursillo. Bueno, existe No el puedo hacer cursillo. cursillo. Bueno, igualmente está en el aula virtual en la parte que dice ingresantes. Fíjate si podés. Si tenés la clave, podés ingresar. Era el sistema que usábamos, ¿eh? Bueno. Así que vamos a ver. Si no funciona el aula, le subo por el WhatsApp, digamos, ¿eh? Que puede haber algún problema. Nosotros tuvimos un problema la semana pasada, así que no se haga problema a usted. No podíamos ingresar al Ciu Guaraní. Yo todavía no pude subir las notas de ustedes, justamente justamente porque no funcionaba, ¿eh? Así que vemos ahora, y siempre subo por aquí. ¿Está? Bueno, que tengan un buen día. Parece que va a ser una linda semana. Así que mañana pasamos a otro tema. ¿Está? Buenos días para todos y todas. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. No, Hasta luego, profe. hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Una cosa, antes que se vayan, una cosa, si alguno quiere consultar, ustedes saben que una vez en la semana o dos yo voy a la facultad, así que quien quiera hacerlo me avisa y yo lo espero en la entrada. ¿Está? Que tengan buen día.